tuberculosis, aunque ya me hicieron una actualización de las clases de tuberculosis que ustedes tuvieron, y entonces me voy a estudiar ese tema. Ok. Porque tenemos que actualizarlo. Entonces, en cuanto, otra cosa que les iba a decir ahorita que estamos hablando de actualizar. Ahorita voy a fijar los temas de los seminarios, ¿ok? Entonces, se los mando con la distribución, se los mando ahorita con Vicky para que ella les haga llegar eso. Entonces vamos a hablar de lo que es la micosis profunda, que viene a ser el tema 12. Dentro de las generalidades de la micosis profunda, por supuesto que tiene que ser las micosis profundas. Cuando hablamos de micosis profunda es porque los órganos que se están afectando son órganos profundos o de sistemas de importancia. Por ejemplo, sistema nervioso central, parte pulmonar y otros órganos. Nosotros vamos a hablar solamente hoy de la afección que pueden tener estos hongos a nivel pulmonar, porque es importante que ustedes sepan que estos hongos también pueden producir infecciones o afecciones de otras partes. Entonces, vamos a hablar solamente de los que tienen afección pulmonar o que en algún momento dado pueden provocar un cuadro de este tipo. A manera de generalidad, solamente para acordarnos, están las micosis superficiales que afectan estructuras córneas, como es la piel, las uñas y el pelo, y las micosis profundas son aquellas micosis que afectan órganos más profundos, entre ellos el pulmón, que es lo que a nosotros ahorita nos va a interesar. Entonces se pueden diseminar por vía linfática o por vía sanguínea, o por vía inhalatoria, por supuesto, y lo más característico es que van a producir en el órgano que afectan lesiones granulomatosas, y que esos granulomas pueden llegar a destruir todo lo que es la anatomía o la microanatomía de estos órganos afectados. En este caso el pulmón. Pueden ser mortales, no es el comportamiento habitual, pero puede llegar a provocar la mortalidad en el paciente. Y una cosa importante de todos los hongos es que ellos tardan en crecer, ¿verdad? Entonces, si tardan en crecer, van a producir patologías crónicas. Cuando hablamos de micosis, estamos hablando de patología crónica. Y el extremo, la máxima expresión de la cronicidad son las micosis. ¿Por qué? Porque pueden llegar a expresarse o estar afectando al paciente hasta por una década. Entonces, esta micosis profunda, es importante que nosotros sepamos que no se contagian de persona a persona. El hombre se va a infectar por una fuente común externa, pero no de persona a persona. Y esto va a originar la presencia de focos endémicos. Estos focos endémicos pueden estar en determinadas zonas, y nosotros aquí en Venezuela, por ejemplo, tenemos la cueva del Guácharo como un foco endémico de micosis profunda. Y así muchos otros sitios, muchas otras localidades a nivel mundial. Esos focos endémicos están directamente relacionados con características y con las condiciones geográficas y climáticas en particular. Creo que ustedes, si se acuerdan un poquito, hablamos de la esporotricosis en el país, zonas cafetaleras, ¿verdad? Y en el estado de Trujillo, zonas cafetaleras. ¿Cuáles son las zonas cafetaleras? Todo lo que es Candelaria, es decir, Chejendé, Mitón, Carache y el área de Sucre. Esas son zonas cafetaleras y son zonas donde tenemos esporotricosis. Entonces, esa es la expresión de que responde a características geográficas y características climáticas en particular. Para que una micosis profunda se dé, hay condiciones que favorecen la presencia de este hongo a nivel pulmonar, como es la edad, el sexo, la profesión, la ocupación, las condiciones sobre todo sociales, y los hábitos de vestir inclusive influyen en cierta incidencia, sobre todo cuando estamos hablando de las sucutantes. Las micosis profundas se van a agrupar en granulomas o en micetomas, y estos son los que afectan generalmente estratos más profundos de la piel. Cuando hablamos de las granulomatosas sistémicas, es lo que nos va a competir en este momento, porque son las que van a afectar a nivel pulmonar, ¿verdad? Entonces, dentro de ellas están paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, criptococosis, nocardia y cándida, por nombrarles algunos. Ya nosotros habíamos hablado de lo que era el fenómeno del dimorfismo, solamente
a manera recordatoria. El dimorfismo térmico es la capacidad que tiene el virus de crecer en las distintas formas de expresión de acuerdo a la temperatura, ¿verdad? Entonces, puede crecer en forma de moho o en forma de levadura. Y en forma de moho filamentoso crece a temperatura ambiente, en forma de levadura a 37 grados centígrados dentro del organismo. Cuando tienen esa capacidad es lo que se conoce como un hongo dimorfo. La levadura, no nos olvidamos que son estructuras unicelulares, y el moho son hongos multicelulares con estructuras filamentosas, que es lo que nosotros le dimos a las frutas así. El típico moho que en el ser humano no crece así, pero sí crece en forma multicelular, como en forma de cadenita. Dentro de esta micosis profunda sistémica, entonces ya conocemos el fenómeno del dimorfismo, y la patogenia viene dada para todos los hongos. Por eso no vamos a hablar, en la patogenia, cada uno en particular, sino porque esta patogenia la comparten todos los hongos que producen patología sistémica. Se da básicamente por la inoculación o la inhalación, de una propágula infectante, y la propágula infectante es esa estructura que se desprende sobre todo la forma miceliar y que está en el ambiente. Entonces se inhala esa propágula infectante, ella va a colonizar, y una vez que coloniza va a producir la infección. Y estamos hablando de que todo esto ocurre de manera lenta, es decir, no es que colonice e inmediatamente va a producir la infección, sino que va a tardar en producir la patología como tal. Entonces, esta infección puede tomar varios caminos. Puede provocar una infección respiratoria leve, donde el organismo es capaz de controlarlo, o una infección respiratoria crónica, en muchos casos también en pacientes si está en condiciones inmunológicas muy bien, puede sanar en el tiempo. Pero en otros casos puede permanecer en unas que no son células santuarios, porque las células santuarios se limitan básicamente a infecciones como el tipo del VIH, pero sí tiene unas estructuras anatómicas donde ella puede permanecer en forma latente durante muchos años, y puede ocurrir posteriormente la reactivación endógena. Esa reactivación endógena se da en respuesta a una disminución de las defensas, casi siempre, y eso va a provocar la diseminación. O en otros casos puede ocurrir de manera ya de expresión directa en cuadros de condensación pulmonar, como son las neumonías, y esas a su vez pueden tender a la cronicidad o pueden diseminarse, incluso afectar otros órganos e inclusive hasta afectar piel o sencillamente curar. Entonces ya sabemos que esta patogenia es compartida con la mayoría de los hongos que vamos a ver a continuación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es a través de un examen directo en fresco, y en el caso que estamos hablando de la micosis profunda, el examen directo en fresco va a ser el estudio del esputo, ¿verdad? Porque el esputo va a ser la expresión de lo que está ocurriendo a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, ¿en qué consiste ese examen directo en fresco? La coloración del KOH. No podemos hablar de coloración, no se conoce como coloración de KOH porque realmente no se le da color. El KOH es totalmente transparente. El KOH lo que hace es limpiar o depurar o eliminar el resto de las células que están allí presentes para nosotros observar de manera más fácil y más idónea la estructura micótica que estuviese presente en la muestra que estamos estudiando. Este es el hidróxido de potasio. Existen otras tinciones que también son exámenes directos, como es el Ginseng. La coloración Ginseng sabemos por lo anterior que la coloración Ginseng es para ver estructuras intracelulares, ¿verdad? Entonces, el histoplasma capsulatum es una estructura intracelular, por lo tanto, yo con la ayuda del Ginseng puedo observar morfología compatible con histoplasma capsulatum. El Papa Nicolau o una citología, también pudiera ver las colorantes típicos del Papa Nicolau, que son la hematocilina y eosina. Yo pudiera también ver histoplasma o coccidioides gemitis, los anticuerpos fluorescentes, y esto es, si se quiere, esto es un mecanismo, coloraciones, perdón, facilita mucho el diagnóstico, solo que para yo hacer anticuerpos fluorescentes yo tengo que tener adaptado al microscopio una cámara de fluorescencia y utilizar colorantes específicos o reactivos específicos que, sobre todo, que se elaboran con algas, que se van a adherir, se producen las reacciones antígeno-anticuerpo, y esa reacción antígeno-anticuerpo se tiñe de fluorescencia y yo lo puedo observar en el microscopio. La impregnación es argéntica de Grocott y el ácido periódico de Schiff
que también es una coloración que yo pudiera hacer un examen directo en fresco para visualizar las estructuras micóticas. Otro mecanismo diagnóstico son los cultivos, y los cultivos cada vez en este caso pues de los hongos, como ellos crecen de manera lenta, obviamente el cultivo va a ser lento. Es decir, si yo me pongo a esperar la respuesta de un cultivo para colocar tratamiento, pues estamos hablando de semanas. E inclusive yo no puedo hablar de un cultivo negativo, sino no puedo hablar antes de las 6 semanas de un cultivo negativo. 6 semanas son mes y medio, ¿cierto? Entonces, como la resistencia para todos estos hongos es muy pobre, es decir, los hongos no se hacen casi resistentes a estos hongos, entonces está de manera aceptada iniciar el tratamiento de forma empírica hasta esperar el resultado, y no al revés, y no esperar el resultado como hacemos en las bacterias, que preferimos esperar un poquito para tener el resultado y colocar tratamiento. En este caso se puede iniciar el tratamiento porque tarda mucho. ¿Estamos claros? Es más, las pruebas de sensibilidad y susceptibilidad para hongos no se utilizan de manera convencional porque la resistencia es muy... Otros mecanismos, otros métodos diagnósticos de identificación es a través de la identificación del género y de la especie por exantígenos. Yo particularmente nunca he trabajado con exantígenos para hongos, y la identificación por sondas génicas o el diagnóstico genético, que esto es lo ideal. Nosotros tenemos aquí en Venezuela, que yo sepa, se cuenta con un laboratorio importante desde el punto de vista molecular, que es el Maracay, y ellos tienen pruebas genéticas para la identificación de este tipo de hongos. Entonces vamos a hablar de histoplasmosis. Es una enfermedad granulomatosa que es causada por la inhalación de microconidias del histoplasma capsular. Hablar un poquito de la micología del histoplasma. Sabemos que va a crecer en forma de colonias en el agar saburó a 25 a 30 grados centígrados, y en el agar saburoma sangre a 37 grados centígrados va a crecer en forma de levadura. ¿Por qué va a crecer en forma de levadura? Porque les decía que a 37 grados centígrados dentro del organismo crece en forma de levadura. Entonces, si yo lo cultivo de esa manera y lo cultivo a 37 grados centígrados, voy a tener, dice que el crecimiento como él lo va a hacer, o la expresión que él lo va a hacer dentro del organismo. En cuanto a la epidemiología, va a crecer en suelos nitrogenados con pH ácidos, y esos suelos nitrogenados son aquellos suelos donde hay mucha materia orgánica en descomposición. Entonces, este tipo de suelos favorece al histoplasma. El medio ideal es el estiércol de aves y murciélagos. Por lo tanto, donde haya gran cantidad de murciélagos, pues histoplasma ahí está feliz. Y típico esto en todo lo que son las cuevas, no solamente la cueva del Guácharo, sino que nosotros tenemos nuestra naturaleza. Hay infinidad de sitios donde hay cuevas, y siempre que hayan cuevas, porque son suelos nitrogenados, donde hay defecaciones de los murciélagos y de las aves, obviamente el histoplasma va a estar allí. En América se extiende desde el Canadá hasta la Patagonia, es decir, toda América tiene histoplasma, y en las zonas endémicas aproximadamente el 80% de la población es histoplasmina positivo. En zonas endémicas, ¿ok? Quiere decir que en sitios donde hayan cuevas y donde la población de estos tipos de animalitos y los suelos nitrogenados estén en abundante cantidad. En cuanto a la patogenia, fíjense que la patogenia es compartida con todos. Las microconidias son inhaladas, son fagocitadas en los alvéolos. Dentro del alvéolo se va a convertir en levadura y comienza a multiplicarse. ¿Cuánto tiempo? Acuérdense que lo hace de forma leve. Entonces, esta multiplicación va a hacer que se activen los macrófagos, los linfocitos T y las linfoquinas. Eso se hace de manera lenta. Puede además viajar a través de la microcirculación y alojarse en órganos con tejidos linforreticulares. Entonces, la histoplasmosis no es solamente a nivel pulmonar, sino que yo puedo tener histoplasma en órganos con tejido linforreticular, que son el vaso, el hígado, los ganglios y la médula ósea. Si ya yo sé que en médula ósea puedo encontrar histoplasma, ya eso me tiene que dar luz y extrapolarnos al diagnóstico y saber que a través de una punción medular de médula ósea yo puedo hacer diagnóstico de histoplasma. Entonces, cuando a mí se me tranca el serrucho desde el punto de vista
por el esputo o a través de ese mecanismo diagnóstico, la punción de médula ósea es una herramienta bastante importante para yo poder hacer diagnóstico de histoplasma siempre y cuando esté a metástasis, es decir, haya infiltrado otros órganos y no solamente pulmón. Dentro de las formas clínicas tenemos una primoinfección, y la primoinfección no es más que el primer contacto que tenga el paciente con este hongo, y en el 99% de los casos es asintomática, es decir, no tiene ninguna sintomatología, o si tiene la sintomatología es de manera inespecífica, una infección a nivel pulmonar normal, y entonces esto puede pasar desapercibido, o una curación espontánea. Otro tipo de presentación es una infección pulmonar aguda, y cuando nosotros hablamos aguda es que en estos casos no es que de un día para otro, agudo es que es en poco tiempo, y se asemeja a un cuadro viral o un cuadro de neumonía, sobre todo en pacientes que tengan algún tipo de inmunocompromiso. Los pacientes, por ejemplo, con SIDA, ellos tienen prohibido, y ya el médico que los trata se los tiene que decir, que él tiene que evitar estar en contacto con aves de corral y todo lo que es la cueva. Es decir, uno les prohíbe a esos pacientes que tengan visita a todo eso. Inclusive, es recomendable que ni a los zoológicos vayan. Yo, por ejemplo, cuando veía a los pacientes les decía, usted no, para media no va a ir al zoológico de nuevo. ¿Por qué? Porque son suelos nitrogenados y probablemente hay mucha humedad, y un paciente con VIH corre riesgo de adquirir cualquier micosis a ese nivel, en esos lugares. Perdón. Entonces, para que se dé un cuadro pulmonar agudo, tiene que haber un tipo de inmunosupresión, o que el inóculo sea demasiado grande. Se caracteriza por todo. La fiebre puede estar o no presente, y dolor a nivel torácico, como cualquier cuadro de condensación pulmonar. Puede haber una hipersensibilidad bastante intensa con eritema, e incluso puede haber derrames, pero lo más importante es la presentación de eritema. Y la histoplasmosis pulmonar crónica, que es la que nosotros, si se quiere, vamos a hacer el diagnóstico, porque la aguda, obviamente, en lo que menos vamos a sospechar de una infección pulmonar aguda es el histoplasma, a menos que desde el punto de vista epidemiológico sepamos el antecedente que ha visitado estos sitios. ¿Okay? Y la sintomática, pues obviamente no vamos a hacer bien. Entonces, la que nos corresponde, si se quiere, es la histoplasmosis pulmonar crónica. La forma de presentación clínica es semejante a la tuberculosis cavitaria, es más frecuente en hombres, fumadores, en mayores de 50 años y pacientes con cualquier enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se caracteriza por tos. La fiebre en las micosis es un signo que no es el más importante, es decir, puede estar o no estar presente. Se hace en forma crónica, la disnea va en aumento, y se va a producir cuando ya está instaurada como una disnea al esfuerzo, con pérdida de peso, e inclusive, si el compromiso pulmonar es muy importante, puede llevar a insuficiencia cardíaca. La otra forma es la histoplasmosis diseminada, que es cuando ataca órganos del sistema retículo endotelial. Esto puede darse en forma más rápida. ¿Y quiénes son los pacientes que están desde el punto de vista inmunológico comprometidos? Pacientes con SIDA, básicamente. Y la forma crónica se da en pacientes alcohólicos, en pacientes diabéticos, en pacientes que están recibiendo tratamientos inmunosupresores. Es más frecuente en edades comprendidas entre 40 y 70 años por la cronicidad del cuadro clínico. Pueden aparecer lesiones mucocutáneas y sobre todo mucosa a nivel de la mucosa oral. Entonces, a manera de resumen, nosotros podemos tener una histoplasmosis que es asintomática, que sea en el 99% de los casos. Una forma de neumonía aguda, y ya les digo aguda no es de un día para otro, pero sí es más rápido, que se dan pacientes inmunocomprometidos o con algún inmunocompromiso, y son aquellos pacientes que van de manera por casualidad a una de estas cuevas y adquieren esta infección. La histoplasmosis pulmonar crónica, que es la que básicamente nosotros hacemos diagnóstico, porque hay aquel paciente que se está estudiando por compromiso pulmonar y no se llega a una infección bacteriana ni una infección viral, y coincidimos en que o se logra aislar el agente etiológico a nivel pulmonar. Y la histoplasmosis diseminada en pacientes inmunocomprometidos se da más rápidamente, pero en pacientes en forma
crónica sean aquellos pacientes que tienen algún inmunocompromiso de larga data, no en pacientes VIH, y que afecta en su mayoría la mucosa oral. Entonces, y piel, por supuesto. Podemos tener todas estas manifestaciones a nivel de piel, y por eso la dermatología, a mí me parece una de las especialidades más difíciles, de verdad, la dermatología, porque la dermatología, la piel es la expresión de muchísimas cosas internas. Entonces, lo que a nosotros nos puede parecer un granuloma, un granito, lo que sea, puede ser expresión de inclusive una micosis de este tipo. O sea, ante cualquier lesión granulomatosa de piel, no nos quedemos solamente en que se limita a la piel. Eso puede ser expresión de una infección interna, de algún órgano o de un compromiso interno. En este caso, pues los hongos a nivel pulmonar. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico? Como en la generalidad. La muestra, en este caso, representativa es el esputo. El esputo puede ser obtenido de forma voluntaria en un paciente consciente o por lavado bronquial. Ya les digo, el lavado bronquial, en toda la patología infecciosa, esté buscando yo algo en pulmón, el lavado bronquial es el método ideal. Solo que el lavado bronquial, por supuesto, que no lo vamos a hacer, es un procedimiento para personal especializado, sobre todo neumonólogos, y no lo hace todo el mundo, por supuesto, pero esa es la idea. En una biopsia de la lesión también pudiera ser, y si estamos pensando en que sea diseminada, pues la función lumbar, la pulmonar, el aspirado de médula ósea o en la sangre, también pudiéramos obtener la levadura. La demostración de la gente se hace a través del examen microscópico, ya lo hablamos, en forma directa o a través de la coloración. Y el cultivo, si sabemos que no solamente va a estar en el pulmón, sino que puede estar en cualquier otro órgano del sistema reticular endotelial, en estos casos el hemocultivo está totalmente indicado. Obviamente, si tarda a crecer en el pulmón, pues en los otros órganos también tarda. Entonces los hemocultivos, cuando ustedes quieran buscar un hongo a través del hemocultivo, ustedes tienen que hacer la salvedad de que están buscando un hongo. ¿Por qué? Porque entonces uno no va a botar eso, sino que tiene que dejar, no va a descartar esa muestra, sino que tiene que dejarla mínimo 6 semanas incubando esa muestra para que darle tiempo a que el hongo crezca. Se hace estudio de exoantígenos y estudios por sondas genéticas, que es la panacea o el gol estándar para hacer el diagnóstico de todo esto. En cuanto a inmunodiagnóstico, fijación de complementos se utiliza y la histoplasmina, pero todas estas pruebas de intradermoreacción tienen muy poquita especificidad. Son muy sensibles, pero muy pocas específicas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hongos comparten toda lo que es la estructura, sobre todo proteica en su pared, entonces me puede dar a mí. Inmediatamente me da positiva, pero para saber a cuál, inclusive con la histoplasmina, no son muy específicos. Entonces, vemos que con hematocilina y eosina, que es el mismo Papa Nicolau, se pueden observar las pequeñas levaduras en los estudios histológicos. A través de la radiografía, les hablaba que se asemeja a la tuberculosis cavitaria, y entonces aquí vemos, por ejemplo, esta caverna a nivel pulmonar, y es muy semejante a nivel pulmonar como la tuberculosis. El diagnóstico es a través de pequeñas levaduras intracelulares, y el tratamiento se va a hacer tanto las formas crónicas diseminadas con ketoconazol o imidazol. En casos más graves, tenemos el anfotericina B, que es uno de los medicamentos más viejos, de más historia, pero sigue siendo el más efectivo para las micosis en línea general, con todos los efectos colaterales que tiene la anfotericina B, pero es prácticamente de elección en casos más severos, por supuesto. Todos los derivados de imidazólicos pues se utilizan, y la resistencia para estos medicamentos es prácticamente